pues ya saben un poco lo que vivimos aquí, unos cinturones de violencia muy complicados, unas complejidades en los conflictos armados también muy difíciles, el nivel también de porcentaje de asilo, que es una cosa que no hemos mencionado, de refugiados y asilados políticos, también es un número muy poquito. Pedir un asilo político en España pedirlo es muy fácil, pues uno lo pide, pero que lo den es muy poquito. De los 4 o 5 millones de personas que le acabo de hablar como inmigrantes en España, entre regulares y no regulares, o sea, los que tienen papeles y los que no, habrá, si acaso, unos 10.000, si acaso, no llega a esa cifra, personas que tienen estatus de refugiado político, de todas las nacionalidades, con lo cual para que te den ese estatus tiene que ser una cosa realmente probada, comprobada, y es complicado. O sea, tiene que haber una amenaza evidente de muerte y de persecución política e ideológica para que te digan, venga, lo recibimos aquí porque si no a usted lo van a matar, y hay muestras reales de eso. Entonces, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Perú, Argentina, Bolivia ahora y Paraguay son países expulsores de inmigrantes, de personas. Eso ha hecho que muchas personas se hayan ido a buscar su vida allí y empiezan a haber procesos que es donde se contextualiza este fenómeno de los conflictos en España, y les voy a dar 2 menciones sobre lo que pasa en Italia y en Francia. Lo otro, para tener en cuenta dentro del contexto, es, usted imagínese que de pronto usted está aquí más o menos tranquilo, viviendo, siente que su país está progresando, y de la noche a la mañana, en cuestión de 5 años, usted empieza a ver que hay un montón de personas de otros países que ya los ve por todas partes llenando los sitios donde se trabaja, que empiezan a sentir que incluso de manera equivocada empiezan a sentir que les están quitando puestos de trabajo. Entonces hay una reacción en la población local de decir, nos están invadiendo. O sea, es una especie de... que en los países los ecuatorianos se buscan con los ecuatorianos, los peruanos con los peruanos y los colombianos con los colombianos. ¿Ya? Ese fenómeno sucede en Inglaterra también y ha sucedido todavía en Estados Unidos. Entonces han sucedido fenómenos como que hay un barrio latino en Nueva York, o un barrio de chinos, o el barrio italiano, porque ahí no podemos hablar de un proceso de integración, sino que hay una especie de montón de culturas, un fenómeno multicultural, pero no un fenómeno de integración, o sea, de interculturalidad. ¿Sí soy claro con lo que estoy diciendo? Bien, entonces imagina la situación. Entonces el pelado dice, bueno, tengo 2 opciones, o me aguanto este varillazo, que ya no es un día, es que me lo tengo que aguantar 2 días, 3 días, 1 año, toda la temporada. Mis papás me acaban de traer, pero no para estar conmigo, porque ellos tienen que trabajar para seguir trabajando, para seguir viviendo, con lo cual a mí me traen para vivir solo en el piso, en el apartamento. Paso todo el día sin saber qué hacer, o cuando tengo descanso, porque yo termino, las jornadas habitualmente son entre 8:30, en los adolescentes entre 8:30 y 3:30, y ahí se acaba, y les queda un montón de tiempo libre. ¿A dónde salgo? Al parque y no conozco a nadie. ¿Con quién interactúo? Si veo de pronto a alguien medio latino, pues me junto con él y empiezo a hacer, pues a ver qué se hace. Entonces, uno de los índices más grandes que en este momento existe de absentismo escolar, o de ausentismo, como lo quieran llamar, escolar, se da entre la población inmigrante, la latina especialmente, pero en general toda la comunidad inmigrante. ¿Por qué? Porque son chicos que, a pesar de que hay personas españolas que los acogen bien, no se sienten acogidos totalmente. Un marroquí, por ejemplo, que llegue a estudiar, un pelado de 14 años que además no habla el idioma, ¿cómo hace? Claro, entonces está eso, si ya es complicado en los que supuestamente hablamos el mismo español, que no es el mismo, porque todo se traduce distinto, ¿sí? Y hay muchos códigos muy distintos a pesar de hablar supuestamente el mismo castellano. Para los que no hablan el castellano es una barrera adicional, es un estresor, un elemento de estrés adicional, porque tiene que estar. Entonces lo que hacen es juntarse con los marroquíes, o juntarse los nigerianos con los nigerianos, los de Gambia y tal, o sea, se buscan entre sus iguales para encontrar intérpretes, ¿sí? Y ya las políticas públicas han hecho que casi todo lo que se haga viene en distintos idiomas. En España, eso no se consigue en todas partes, pero en España sí hacen el ejercicio y la labor de que si hay un manual de guía de si usted es inmigrante, ¿qué puede hacer? En el castellano, consigas eso mismo en árabe,
incluso en los distintos árabes, porque es como el castellano, o sea, tú tienes un árabe de Marruecos, pero ese no habla el mismo árabe que el que habla en Egipto, ¿sí? O el que habla, o sea, son distintos. Entonces, en algunos casos incluso hacen las matizaciones del tema. Los chinos son una comunidad importante aquí, en España, y creo que aquí también empiezan a ser importantes, y si no lo van a hacer, porque lo que tienen es personas para exportar, perdón la expresión por decirlo de esa manera. ¿Les molesta que cierre aquí o qué? Y todo lo traducen, sí, está por ley, inclusive la Unión Europea, todo lo que saque la Unión Europea la tiene que traducir a los 27 idiomas oficiales de la Unión Europea. Eso ya es un ejercicio importante, ¿ya? Bien. Bien, estos son algunos aspectos que pueden ayudar a entender qué mantiene el conflicto. Hay conflicto generado por falta de adaptación, falta de integración, y han conformado las bandas latinas. Entonces, las bandas latinas en España, les voy a mencionar 5 o 6. Tengo que aclarar que trabajo permanentemente con jóvenes inmigrantes que pertenecen a bandas latinas y a los inmigrantes en general, pero digamos que no soy un experto en bandas latinas, ¿sabes? O sea, el fenómeno nos toca, lo conocemos y lo tenemos que estudiar, pero puede llegar a tener tal nivel de complejidad que son 3 o 4 los expertos de bandas latinas en España. Sí, o sea, no es una cosa como que se estudia en la universidad, con lo cual hay ciertas personas que son los que se podrían llamar expertos en ese sentido. Están los Latin Kings, que seguramente los han escuchado. Latin King, los reyes latinos. Los Latin King tienen su grupo homólogo en las Latin Queens, porque las mujeres tienen un papel fundamental, vital en el tema. Están los DDP, que se llaman los Dominicans Don't Play, o sea, los dominicanos no jugamos. Ahí ya saben más o menos en qué es lo que están intentando decir. Los dominicanos, hay muchas bandas dominicanas. Los dominicanos son una cultura muy distinta. Para decir algo, para que veamos las tonterías de la humanidad, es la misma isla partida con regla entre Haití y República Dominicana, y ellos son de raza negra, los otros también, vienen de distintas partes de África, pero los dominicanos se sienten de una alcurnia y un estatus como seres humanos más alto que los de Haití, y los de Haití son tratados todavía como personas, no esclavos, pero con altos índices de esclavitud. Para los que no sabían, todavía hay grandes procesos de esclavitud en el mundo todavía. Es una de las grandes cosas que las Naciones Unidas está tratando de poner las pilas con eso, porque hay sobre todo la esclavitud laboral. Sí, en España se dan cosas con los chinos, que de pronto entran en un almacén, en una bodega, y encuentran un zulo, ¿cómo se llama aquí? Un búnker, un zulo, un hueco, con un montón de máquinas de coser, haciendo copias de Nike, de todo, pero son gente que donde trabaja duerme, o sea, tienen ahí la maquinita y aquí tienen la esterita para vivir. En 30, 40 metros cuadrados viven 40, 50 personas, o sea, en unas condiciones higiénicas infrahumanas, y hay de esos montones de casos en el mundo entero. Entonces están tratando de trabajar el tema de la esclavitud. Bueno.